además de compartir obra literaria y de otras artes, uno de los propósitos también es compartir ideas y crear un diálogo a partir de un monólogo sobre diversos temas. Hoy vamos a hablar sobre premios y becas. Vamos a partir, todo esto es improvisado, que es más divertido. Vamos a hacerlo siempre con una palabra o dos palabras, y a partir de esas dos palabras o una palabra, desglosar un tema que tenga vínculo, directa o indirectamente, con el quehacer artístico. Entonces, sobre premios y becas, puedo comenzar contando mi experiencia con respecto a este hilo de la máscara del escritor. Entonces, hay diferentes vertientes, ¿no? Hay quien escribe o comienza a escribir en medio de una familia intelectual o artística, o ambas, acomodada incluso económicamente, y a partir de esa gestación en ese núcleo familiar surge un ramaje de contactos y de vínculos con personas que están envueltas en el medio. Eso vuelve, digámoslo así, más sencillo, más fácil el vincularte con las becas y los premios. Y en un país como este, rodeado, inserto, más que rodeado, inserto en la corrupción, en el compadrazgo, en el favoritismo y en el amiguismo, paternalismo, maternalismo, en fin, muchísimas palabras que podemos utilizar para eso, es un común denominador en medio de este mundo de becas y premios, ¿no? Sí lo hay, sí existe esta línea, esta vertiente de los escritores que nacieron en un núcleo familiar muy cercano al ambiente intelectual y artístico de las becas y los premios, ¿no? Entonces, esa es una línea. Otra línea es, que es en la que yo estoy más cercano, los que no tenemos ninguna relación ni filiación con el medio, ni antes de nacer, ni después de nacer, ni durante el nacimiento, ¿no? Literalmente. Entonces, en este viaje hacia la muerte está la libre elección, como debe de ser, de vincularse o no con estos gremios, ¿no? Eso, generalmente con los que sí creció en un núcleo familiar de ese tipo, uno decide si acercarse o no por diversas razones, ¿no? Muchos se acercan precisamente por las consecuencias que puede tener vincularse con ellos, consecuencias positivas, digámoslo así, que son la publicación o la obtención de algún premio por medio de alguna recomendación de un trabajo que ya se conoce. Aunque tenga un seudónimo, todas las obras se conocen entre ellos, entre los lectores del gremio conocen lo que está escribiendo el otro, aunque manden a concursos con seudónimo, saben de quién se trata, porque incluso muchos han leído la obra previamente o la han hasta corregido o han ayudado a su proceso creativo, ¿no? Ayudado y colaborado, me refiero. Que eso tiene betas positivas y negativas también, como todo, ¿no? En fin, en esta libre elección, uno, por diversas razones que tienen que ver con la convicción, que tienen que ver con tu ideal, con tu realidad también, eh, pero sobre todo sobre tus convicciones, y que tienen que ver con tus objetivos y con tu manera de vivir y de crear literatura. De vivir literatura y de crearla, ¿no? Entonces, en esta elección muchos optan por esa vía, ¿no? Y a través del contacto, independientemente de la calidad literaria,
a partir del contacto, del amiguismo, de la recomendación y de la inercia de estar envuelto en el medio y conocerse y presentarse libros, en conocerse en encuentros, reencontrarse en más encuentros de poesía o en congresos, surgen grupos que se van ayudando y se van procurando entre sí, que es algo instintivo y que es algo completamente normal, primitivo, me atrevería a decirlo, es una cuestión de supervivencia, abordada por muchísima gente, que va desde Russell hasta Bataille, en fin, ¿no? Es un tema amplísimo, pero no es la intención aquí crear un diálogo de referencias como tal, ¿no? Pero entiendo ese movimiento y entiendo el interés y la necesidad de hacerlo, ¿no? De manera personal, cuando yo tuve mi primer contacto con el gremio literario, como en sí, fue a partir de una beca, ¿no? Una beca además que me costó mucho, pues precisamente por mi libre elección, que es el lado contrario, al menos no con el exceso, ¿no? No completamente contrario, pero no estoy inmerso en el exceso del gremio, ¿no? Y me costó trabajo por eso, porque yo no estaba dentro de esos grupos. Y bueno, cuando uno no está dentro de los grupos, por diferentes razones que ya comenté, que tienen que ver con la convicción, con los ideales, con la realidad propia, etc. Porque también por la realidad propia puedes elegir si tomar ese camino, ¿no? Depende de lo que quieras. Depende también de qué tanto te beneficie o te perjudique el crear arte desde una estabilidad económica o desde una dignidad. O sea, creo que el no ser digno, incluso el ser inmoral, a veces puede resultar más productivo en cuestión creativa, ¿no? Creo que a veces el lado oscuro, la incomodidad, la angustia, la agitación, el caos, el tormento, claro, también resultan, y es estadístico históricamente, como detonadores más asertivos y eficientes para la creación del arte, ¿no? Y eso es irrefutable. También ayuda el dinero, claro, y ayuda también una beca, y ayuda el premio, claro, ¿no? También depende la edad, creo, depende también en qué edad obtienes un premio, obtienes una beca, y también tiene muchísimo eje conductor qué haces con el dinero del premio o de la beca. De manera espiritual, personal, hedonista, de manera intelectual, de manera creativa, en fin, son muchísimos rasgos. La mente creativa es muy angulosa, tiene muchísimos ángulos por los cuales alimentarse. En fin, este primer contacto que tuve fue a partir de una beca que, repito, me costó varias veces ocasiones el envío y el ser no aceptado, ¿no? Un par de veces, ¿no? Y bueno, finalmente se dio. Tuve que esperar, tuve que soportar esa espera, en cierta manera. Yo era más joven, mucho más joven. Y también me sirvió ese proceso de ser rechazado, ¿no? Y dentro me sirvió también para darme cuenta del rechazo. Que este rechazo no se debía, y me atrevo a decirlo así, no se debía a una falta de calidad o a una falta de talento. Lo digo como ejemplo, sin soberbia alguna ni pretensión. Pero darte cuenta, vivir primero el rechazo y después darte cuenta de los motivos del rechazo, sí me resultó una experiencia muy relevante, muy trascendente positivamente para mi quehacer literario y artístico y de investigación en general. Para mí la investigación y la creación son hermanas siamesas, ¿no? No puedes investigar sin escribir, no puedes escribir sin investigar. Esta separación que han hecho
y que muchos insisten en conservarla me parece absurda. Contaba, a partir de esta década tuve ese primer contacto con el mundo nacional literario en México. Y, y yo aproveché lo más que pude esos años que estuve becado. Aproveché lo más que pude. Me interesaba leer mucho. Yo sabía que estaba rodeado de personas muy talentosas. Me fogueé. Mm, te sirve también para ver dónde estás parado, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde no tienes que ir. También. Y me sirvió en ese sentido, ¿no? Leer a otros. Este, pero sobre todo me interesaba aprender. Y tomé de todos los cursos que pude, de todos los talleres que pude. Me comprometí muchísimo a escribir el libro que estaba escribiendo en ese momento. Y me entregué, ¿no? Bastante, creo yo. Bueno, finalmente, en los últimos días, hubo una cuestión no trascendente en esta comunicación de ahora, me parece. Pero en general, aproveché al máximo en cuestión de aprendizaje, en cuestión de fogueo y en cuestión creativa. Absorbí todo lo que pude y aprendí muchísimo y debo mucho ahí, ¿no? Entonces, pero ahí tuve, que es algo que iba, tuve mi primera experiencia con este mundo. Y voy a... Algo pasa con la reproducción. Se está repitiendo puro todo el tiempo. Ya. Estamos escuchando más bien el soundtrack de la película homónima, compuesta por Cerati, que es uno de mis músicos populares favoritos. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento y fue curioso porque me reveló, como me reveló esa experiencia, muchísimas cosas que después me hicieron caer en varias crisis emocionales, personales, pero también en crisis positivas y creativas, ¿no? Que también van ligadas. Entonces, al descubrir ese mundo fue así una lectura y, y se acerca una persona, un maestro, un profesor importante, ¿no? y, y me dice que se identificó mucho con lo que leí. Yo leí una serie de poemas del libro que estaba escribiendo y me comentó que se conmovió, que le gustó y que se sintió muy identificado. Y es uno de los gestos que recuerdo con mucha emoción y con mucho aprecio. Como recuerdo todos los que me han sucedido a mi corta vida, me parece aún. Son el tipo de comentarios que recuerdo con mucha satisfacción. Y al decírmelo me dio un abrazo. Yo correspondí y agradecí. Y, y quedó ahí. Después este profesor nos dio un curso. Y la primera vez que fue el curso, al terminar la sesión, platicamos un poco y retomamos la última vez que nos habíamos visto, que había sido la vez de la lectura, y me preguntó directamente, sin rodeo, que, que si había ganado un premio nacional. Ya, yo tenía 26 años, ¿no? Le dije que no lo había ganado.
sigo sin ganarlo hasta la fecha, ¿eh? Todo eso es interesante, pues es un tema a posteriori. Si yo lo primero que gané, lo gané muy joven, a los 20, a los 19 años. Un concurso estatal y de allá acá no he vuelto a ganar absolutamente nada en ese sentido. Entre otras cosas y entre otros rasgos, por las razones que mencionaba al principio, ¿no? En fin. Entonces, me pregunta que si me he ganado un premio nacional, le digo que no. Y con una cara de sorpresa me ve y me dice, ¿en serio? No lo puedo creer. Me dice, ¿en serio? No. Le digo, no he ganado ninguno. Y me dice, qué raro. En fin, no contesté nada más. Después la conversación se tornó en temas similares, sobre todo de su parte, yo escuchando, asintiendo. Una plática breve de unos 5 o 8 minutos. Y terminamos la conversación y me recomendó que fuera... no vale la pena mencionar absolutamente nada aquí en cuestión de nombres e instituciones. Pero me recomendó en una universidad y me dio un nombre y un teléfono y un correo, ¿no? Apuntado para publicar en una universidad grande, ¿no? Nacional. Y, y nunca llamé, nunca escribí. Y me dijo, escribe acá y di que vas de mi parte y que se publiquen unos poemas en la revista. Nunca llamé, nunca escribí, porque tengo una ideología firme en ese sentido y considero que las personas que publican, los editores de libros, de revistas digital o físicas, las que sean, tienen la labor y el compromiso de investigar. Porque si no seguimos haciendo lo mismo, que es este círculo corrupto de contactos y compadrazgos. Y mucho de lo que se publica no es digno, no tiene una calidad literaria digna. Y se publica, sin embargo, por estos vínculos. Y creo que la función de un editor es investigar y a partir del interés de su publicación, de los intereses de su publicación, intereses estéticos, intereses artísticos, investigar y dar, encontrar a las personas, a los autores que le interesa que colaboren en su publicación. Entonces creo que de ahí es el que haya tanta publicación inmerecidamente en cuestión de talento, ¿no? Algo que es difícil de erradicar, que continuará existiendo, pero pues hay luz, hay luz y también hay publicaciones que sí trabajan de una manera distinta, ¿no? Al verme en ese contexto, empecé a darme cuenta de cómo funcionaba el medio de la publicación, cómo funcionaba el medio del premio y el medio de la beca. Que previamente ya con mi antecedente de la elección en esta beca que comento, comencé a darme cuenta y una vez que estuve ahí, me di cuenta en carne viva y propia, lacerante, cómo se vive ese mundo, cómo funciona y cómo se engrana, ¿no? Cómo se aceita, cómo se quitan las piezas cuando la máquina no está funcionando por la línea estática que desean. Y a veces ni siquiera la línea estática es lo importante, sino la línea de la disciplina o la línea del físico, la línea de la apariencia, en fin, rasgos muy superficiales que lamentablemente inundan las calles de la poesía y de la literatura en el país. Este primer acercamiento que rechacé y en el cual no me involucré, me mostró esa línea que comparto en este espacio, dimensión, agujero negro, pastilla de arte. Y bueno, la primera
de varias partes de este tema. Por ahora, para no ser tan aburrido, vamos a dejarlo ahí. Y continuamos pronto en la siguiente. Chao.